Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Una vez más, soy Nelson Vargas aquí en un mini video, comentario, reflexión o opinión acerca de las cosas importantes, trascendentes que pasan en el mundo, de las cuales a veces nos damos cuenta y a veces pues no. Entonces, bueno, a veces vale la pena hacer una reflexión acerca de lo que está pasando. En esta ocasión lo he titulado Reunión y cambios no vistos en 100 años. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a un acontecimiento muy importante que tuvo lugar la semana pasada, que fue la visita del presidente mandarín Xi Jinping, el presidente de China, la visita que hizo a Rusia, ¿no? A visitar a su homólogo Vladimir Putin, que se llevó a cabo del lunes 20 al miércoles 22 de marzo. Entonces, es una visita histórica que está cambiando, según a su criterio de ellos, el mundo, y es un criterio de muchos, dependiendo de la esfera global donde se desenvuelvan. Entonces, cuando acaba la visita, pues Putin, el presidente Putin, Vladimir Putin despide al presidente Xi Jinping, lo acompaña en su limusina y hay una pequeña conversación y el presidente Xi Jinping le dice a Vladimir Putin, estamos haciendo cambios no vistos en los últimos 100 años, lo estamos haciendo juntos. Y Vladimir Putin le contesta lo mismo, ¿no? Estamos haciendo cambios no vistos en los últimos 100 años y lo estamos haciendo juntos. Entonces de ahí sale mi título y efectivamente, o sea, para nadie es una mentira que lo que está pasando en el mundo es una guerra que está viendo, una tercera guerra mundial que nadie dice su nombre, pero en esencia es eso, entre Estados Unidos y China, ¿no? Los chinos amenazando por quitarle la hegemonía a los Estados Unidos y ellos tratando de hacer lo que pueden, ¿no? Han hecho de todo realmente, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cómo es que los chinos lograron hacer esta gran amenaza? O ser esta gran amenaza para los Estados Unidos. Pues básicamente, pues porque se abrieron al mercado en un momento pues también adecuado, ¿no? Los chinos eran un país comunista muy cerrado y cuando Estados Unidos trató de convencerlos que salieran con ellos para alejarlos en aquel tiempo de la Unión Soviética, pues se dieron cuenta que en China, porque visitó Nixon, el presidente Nixon de Estados Unidos fue a China a visitar creo que era así, a Mao Zedong, que gobernaba en China, se dio cuenta que el país era muy grande, que había muchos chinos y que eran pobres, así que se dio cuenta que podía invertir, que podía ofrecer salarios miserables o muy bajos para los chinos y que podía invertir poco y producir mucho. Pues bueno, así lo hicieron efectivamente, utilizando un sistema neoliberal que habían utilizado y diseminado por muchas partes del mundo, pues dijeron, ¿por qué no hacerlo en China? Y lo hicieron así. La diferencia o su error fue que en los otros países, a diferencia de su error fue respecto de los otros países, que es que en los otros países el mercado controla al Estado. Dicho de otra manera, el mercado es grande, el Estado es pequeño y hay como un saqueo y nadie se opone. Lo hemos visto, ¿no? En Latinoamérica y en muchas partes. Pero en China fue diferente. En China, como era una especie de Estado en aquel tiempo comunista, 100%, pues el Estado era muy fuerte, así que el Estado controló el mercado, o sea que fue al revés, de tal manera que el Estado podía o puede disponer de las empresas y usarlas, todo su desarrollo o recursos o inversión, usarlos a su favor. Si lo hace de manera responsable como lo hizo, pues crece, ¿no? No hay un saqueo, sino que hay un aprovechamiento de los recursos que invierten los extranjeros. Pues bueno, así fue y creció hasta que tardemente realmente, los Estados Unidos se dieron cuenta que China representaba y representa una amenaza para su hegemonía. Pero no pueden detenerlo ya. Han hecho de todo. Sanciones a Huawei, sanciones al 5G, hasta lo del COVID, etcétera. Y no los pueden detener y no van a poder. Ellos lo saben que no van a poder, ¿no? Esto es como algo matemático. Solo se retrasa, pero no van a poder. En fin. Entonces, ¿qué les queda? Pues les queda tratar de someterlos como siempre le hacen. Y aquí, antes de decir esto, tratar de llevar a cabo la trampa de Tucídides. ¿Quién es Tucídides? Bueno, decir también antes de pasar a esto que la visita que realizó Xi Jinping a Rusia tomó por sorpresa a todos. Y tan a todos que nadie se lo esperaba. Porque fue el primer país al que visita Xi Jinping después de ser ratificado históricamente también para su tercer mandato consecutivo como presidente de China. Y bueno, visita Rusia, como dije, para
para defenderse de esta posible trampa de Tucídides. Bueno, ¿en qué consiste? Tucídides era un pensador de la antigüedad que hablaba o decía que cuando una potencia está en decadencia y otra está en ascenso, es inevitable que entren en guerra, ¿no? Como quien dice, para disputar el trono. Y esa frase se hizo más famosa con un politólogo estadounidense de nombre Graham T. Allison, donde él ha analizado muchos casos, en particular dice que en 16 casos en los cuales una potencia iba en decadencia y la otra iba en ascenso, en 16 casos hubo guerra en 13, o sea que solo en 3 no la hubo, o sea de 16 en 13 hubo guerra. De los ejemplos pone Atenas contra Esparta y pone Alemania, ¿no? Que cuando Alemania iba en ascenso y Gran Bretaña iba en descenso, ¿no? Alemania en ascenso, Gran Bretaña en descenso, pues hubo una guerra. Entonces, él dice que en 13 casos hubo guerra, así que el riesgo que haya una guerra de China o de Estados Unidos contra China es muy alto. Y lo hemos estado observando que efectivamente es así, hasta se habla de que puede ser en 2025, no sé qué, pero los chinos son muy listos porque como, no sé si ya lo dije antes, pero en realidad China no es un país como tal, no es un país común, es una civilización. Estados Unidos es un país de 200 años. Los chinos son un país milenario, son realmente una civilización. Hay que ver, curiosamente, cómo enfrentan las catástrofes, ¿no? Cómo es que enfrentan. De hecho, para ellos las crisis son oportunidades, cosa que, o las nombran como oportunidades, cosa que desde ahí ya la diferencia está planteada, ¿no? Manejan las crisis de forma diferente. Entonces ellos astutamente se aliaron ahora con Rusia. Desde mi punto de vista, eso, bueno, porque también históricamente se ha visto que los anglosajones, todo lo que es Inglaterra, Estados Unidos, todos los que son imperialistas, siempre acuden a la guerra cuando tienen crisis. Pero esta vez puede que no, porque la guerra sería nuclear. Entonces, aún así, si China se queda sola, puede que sí, porque Estados Unidos con sus 2.000 cabezas nucleares puede, en teoría, ganarle a China con sus 400 cabezas nucleares. Y ahí la astucia de China, al aliarse con, Estados Unidos junto con la OTAN, ¿no? Al aliarse China con Rusia, pues Rusia con sus 2.500, y si sumamos los 400 son 3.100, en fin, esto está medio maquiavélico estar haciendo cálculos de este tipo, pero lo que quiero decir es que al aliarse China con Rusia, se formó un bloque más fuerte que Estados Unidos con sus aliados, que básicamente es la OTAN. Al ser más fuerte el bloque, militarmente hablando, de Rusia con China, pues la OTAN o Estados Unidos ya lo pensaría, ¿no? ¿Cómo voy a ir a una guerra con si realmente me va también a hacer papilla? Entonces, China individualmente no es más fuerte, pero en alianza sí es más fuerte. Entonces, ahí ya creo que esa alianza, fuera de lo que dicen muchos que amenaza la paz mundial, esa alianza realmente minimiza la posibilidad de una guerra, porque China ya tendría el respaldo de Rusia y viceversa, ¿no? Que ahora China no se ha metido porque a final de cuentas la guerra en Ucrania, pues Rusia la vino manejando de acuerdo, pues favorablemente. Entonces, pues bueno, esa alianza minimiza la posibilidad de guerra, por lo menos de una guerra a la primera, ¿no? Yo creo que ya lo pensarían los Estados Unidos. Segundo, esta alianza constituye de facto un sistema de orden nuevo, tanto geopolítico, económico, financiero y tecnológico, ¿no? Recordemos, por ejemplo, financieramente hablando, pues ahora con las sanciones que tiene Rusia, que no puede usar el sistema SWIFT, pues bueno, pues pueden usar el sistema chino, o que no recuerdo cómo se llama, o el sistema ruso, que es el MIR, ¿no? MIR, entonces, para comercializar. Entonces, también es atractivo para los países del sur global, el famoso llamado sur global, porque a diferencia de Estados Unidos, la política china no es intervencionista, sino que es como pragmática, más o menos, les da igual, ¿no? Solo invierten. Entonces, pues no ser intervencionistas, pues se sienten más atraídos. Recordemos cómo está el mundo, ¿no? Que ahora que querían aislar a Rusia, ¿quién le puso las sanciones? Pues solamente los países de Occidente, dicen ellos, pero realmente solo son la OTAN y Japón, ¿no? Corea del Sur creo que también.
pero todo el resto de países pues no, y son muchísimos, ¿no? Entonces si trazamos una línea recta en el ecuador del planeta, pues vemos toda la parte árabe, toda la parte de África y Latinoamérica, que es lo que llaman el sur global, pues no tiene problemas con Rusia ni con China. De hecho, China se acaba de vestir de un pacifista de gran impacto ahora que también la semana pasada o antes de la visita hacia Moscú de Xi Jinping, que logró hacer la paz entre Arabia Saudita e Irán, dos enemigos históricos. Pues bueno, ya después pues hizo su plan de los puntos estos, que no recuerdo cuántos son, para la paz con Ucrania, que cuando realmente Estados Unidos es quien debe hacer la paz con Rusia, o Rusia con Estados Unidos y no con Ucrania, en fin. Pero bueno, pues entonces siente atraído por eso, ¿no? Entonces, y en esencia el Occidente tiene muchísimas crisis de todo tipo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, últimamente derivado de las consecuencias de la guerra de Ucrania, cómo han venido las crisis bancarias, ¿no? Pues, ¿por qué sucedió esto? Porque pues ocurrió la guerra, ¿no? La verdad es que los países pensaron aislar a Rusia con sanciones, entonces pusieron sanciones, pero las sanciones ocasionaron escasez de productos. Y los productos agudizaron la inflación, ¿no? Que ya existía, a lo mejor que venía un poco ya desde el COVID. Y para detener supuestamente la inflación subieron los intereses, ¿no? Y los intereses hicieron que los bancos poco solventes, que básicamente eran bancos más pequeños, en teoría, pues fueron a la quiebra, aunque no son tan pequeños como el Silicon Bank, ¿no? O la semana pasada que entró en crisis ¿cómo se llama? Credit Suisse, que es de los principales bancos de Suiza, y el viernes apenas el Deutsche Bank, que estaba tratando de queriendo que lo rescaten, porque es un banco tan grande que no es fácil rescatarlo, y si se rescata, pues imagínate, o si cae toda Europa entra en crisis. Entonces, pues todo eso está pasando derivado de la guerra, ¿no? Entonces, hay muchos problemas en Occidente, ¿no? El famoso G7, ¿no? Que son los países más industrializados del mundo, ¿no? A ver si me acuerdo de todos. Italia, Alemania, los problemas de gobernabilidad que tienen en Italia, en Alemania, en Francia, cómo están saliendo a manifestar, en Reino Unido, obviamente Estados Unidos, en Japón, y me falta uno por ahí, no recuerdo cuál es el otro. Bueno, me parece, no sé si es Corea del Sur, pero bueno, o Canadá, creo que Canadá. Pero tienen mucha crisis, a lo que me refiero es que tienen mucha crisis el G7 y toda esa crisis está en Occidente. Entonces, pues así está la situación, ¿no? De hecho se comentan que cuando a Xi Jinping le preguntan qué opina de la crisis bancaria, y él solo esboza una sonrisa. O sea, diciendo, pues no sé, está en la ruina en Occidente. Entonces, su alianza pues representa una alternativa, ¿no? También hay que ver los impactos que ya ha tenido, ¿no? Por ejemplo, pues ya dijimos la paz que ocurrió antes, pero también eso va a tener un impacto, ¿no? En la paz que ocurrió entre Arabia Saudita y Honduras, Arabia Saudita y Irán allá en Medio Oriente, y también en Latinoamérica, Brasil y Honduras, que ya están, recordemos que Brasil pertenece a los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China están tomando su posición, ¿no? De hecho, la Dilma Rousseff se está propuesta para ser presidente del Banco de los BRICS, que es como la nueva infraestructura que va a haber, ¿no? Financiera. Desde luego, y también Honduras, ¿no? Que Honduras por primera vez desconoce a Taiwán y reconoce a China como, digamos, como país unificado. Entonces rompe con Taiwán, reconoce a China, y eso pues también ya está fincando precedentes. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que está pasando, ¿no? Y Europa pues una vez más se queda fuera. Europa vuelve a perder por tercera vez una guerra, queda fuera, abandonada. Están los europeos yéndose a China para convencerlos, pero bueno, China al final saben que los intereses están de parte de Rusia, porque les interesa la parte militar por futuras cosas. Y la India pues se queda ahí, ¿no? Como una posible Suiza a futuro, que sea un país que se lleve bien con todos. Pues nada, ese es el panorama. Espero que haya quedado más o menos bien.
Hasta luego, que tengan buen día, les mando un abrazo a todos y a ver qué pasa. Denle like si les gusta y pronto haré otro video. Bye bye.